Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: El maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy ya es miércoles santo y continuamos en este camino de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana mayor, pues se nos invita a seguir meditando la palabra de Dios y nuevamente en este contexto, en este ambiente de la cena pascual, donde estos días santos se va desarrollando ya toda la entrega amorosa de Cristo nuestro Señor por el perdón de nuestros pecados en consecuencia a la fidelidad que Él tiene hacia el proyecto del Padre, la obediencia de Cristo. Cristo muere por ser obediente al proyecto de Dios, es decir, que Él hasta las últimas consecuencias asumió la obediencia de no faltar a esa promesa de rescatar a la humanidad y de entregar su vida para el rescate de todo el que lo vea y lo reciba como el enviado de Dios, el que sana, el que libera, el que por su sangre preciosa limpia y purifica y perdona todos los pecados. Es Cristo el que constantemente se entrega por amor y se entrega por los pecadores, como bien decimos. Es decir, se entrega por cada uno de nosotros. En cierta manera, cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras propias miserias, y el Señor más que nadie las conoce. Pues de hecho, cuando Él se sienta en los banquetes, pues siempre se había sentado con pecadores, siempre nos presentaba así el Evangelio a Jesús, aquel que comía con las personas que tenían alguna situación de pecado, con alguna situación que no estaban en paz con sus conciudadanos, con sus paisanos. Sin embargo, Jesús entraba a ese ambiente, pero con el deseo de entregar el amor y para que ellos reconocieran que Dios los tiene en cuenta y Dios quiere la muerte de esa situación de pecado, mas no del pecador. Dios quiere que el pecador se convierta y viva. Por eso es el sentido de comer con los pecadores. Y una vez más, Jesús está en la mesa con los 12 discípulos y pues ahí están también aquellos que están con pecado, empezando por Judas, empezando también por Pedro, que va a negar a su maestro, a su Señor, por Judas, que decidió venderlo. Todos son decisiones libres. Tanto, digamos, Judas ya había premeditado toda esa acción, porque ya dice la palabra de Dios: Judas fue con los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si les entrego al Señor? Judas ya había pensado esa traición, es decir, que no fue de la noche a la mañana que sucedió, sino que él ya todo lo tenía como meditado, pensado, y ahí es donde sucede esa traición. Lo vende por unas cuantas monedas, por lo que ocupaba el corazón de Judas, el interés el deseo de tener, y por eso, por las monedas de plata, Judas termina vendiendo a su amigo, a su maestro, a su Señor, a quien le había amado, al que en el último momento en la mesa, en el banquete, le está mostrando también la amistad y le está diciendo: yo no quiero que te pierdas. Casi que Jesús con súplica, digamos, con ese amor de padre, con ese amor de hermano, de amigo, le da el plato para que Judas también
unte el plato, y eso solamente se hace con una persona que se ama, como hace una mamá con su hijo cuando le deja su bocado, también una esposa con su esposo o su esposo con la esposa. El darle el bocado es significar la amistad, la confianza, la cercanía, el amor, y esto es lo que hace Jesús. Le da el plato a Judas para que unte también su bocado y para decirle a Judas: tú haces parte de los míos. Y por eso cada uno de ellos van preguntando: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que te voy a entregar? ¿Seré yo, Señor? Tenían dudas, porque ellos se conocen y cada uno de nosotros nos conocemos. Nosotros sabemos que en realidad estamos en alguna situación de pecado, y la pregunta nos sobra: ¿será que con mi estilo de vida yo estoy entregando al Señor? ¿Será que lo estoy vendiendo? ¿Será que me estoy yendo más bien por un vicio, por un gusto personal, por un deseo, por un capricho, y no me estoy yendo por el amor de mi vida, por aquel que entregó su vida en la cruz por mí? Pues es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros, al igual que los discípulos. ¿Será que soy yo, Señor, con mi estilo de vida, que te estoy entregando y que le estoy dando mejor mi vida a aquello que me lleva a la perdición? Judas decidió libremente, igual. Todo aquel que decide pecar también lo decide libremente, no es porque no conozca o no sepa, sino libremente, pues termina apartándose del amor y de la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, yo creo que también nosotros deberíamos recapitular aquí. Y luego, pues continúan los demás preguntando, hasta el mismo Pedro pregunta: ¿seré yo? Y Pedro mismo, pues después va a reconocer que sí, él le faltó a su maestro, pero Pedro tuvo una ventaja, y es que Pedro sí reconoció que le había faltado al Señor. Regresa, él llora amargamente, vuelve arrepentido, aquel que le da el perdón, aquel que lo recibe nuevamente, que lo redime y que lo perdona. En cambio, Judas no tuvo arrepentimiento. Judas se sintió, digamos, excluido. Él mismo se excluyó también del proyecto de amor de Dios, y por eso terminó más bien quitándose la vida y no entregando la vida por aquel que le amó y que estaba dispuesto también a recibirlo y a perdonarlo. Y luego, pues Jesús ya tenía también preparada la cena, es decir, nada sucede así como sin preparar, ¿no? No, nada sucede así como, digamos, a ver qué resulta. No, Jesús ya había hablado con esa persona. Por eso cuando los discípulos le preguntan: ¿dónde quieres que te hagamos la cena pascual?, él les dice: vaya donde fulano de tal y dígale: el Señor necesita tu casa donde va a preparar la cena, cuál es el sitio. Ya todo eso lo había hablado. El Señor iba adelante con sus discípulos, digamos, para llegar con sus discípulos a la cena, al banquete, la primera misa, a ese lugar donde va a entregar su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y todo su ser por la amistad. Es Cristo el que constantemente se entrega en la Eucaristía, y ese es el recuerdo vivo que nosotros tenemos. En la Eucaristía, en la entrega de amor, y en la Eucaristía, en la comunión, en ese pedacito de pan, en ese poco de vino, es donde el Señor se nos entrega a nosotros para decirnos: aquí son todos convidados, y Él nos da de su plato para decirnos: el que come de este cuerpo, el que bebe de esta sangre, tendrá vida eterna y alcanzará la salvación. Es Cristo el que nos llama, Cristo el que nos invita a la Eucaristía y a comer y a beber de su cuerpo y de su sangre. No olvidemos, esa es la cena del Señor, es la última cena del Señor, que nos da de su cuerpo y de su sangre para que tengamos vida en Él y para que nuestros pecados sean perdonados. No hagamos como Judas, no nos alejemos, no nos vayamos en la oscuridad de la noche o del pecado, sino volvamos a Cristo, que en Él encontramos la salvación y encontramos el perdón de nuestras culpas. Oremos por todos aquellos hermanos nuestros que se encomiendan a nuestras humildes oraciones, los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que dejan sus comentarios, por todos los que estamos orando. Dios con ustedes, Dios les bendiga. Oremos también por quien cumple un año más de vida hoy, 27 de marzo. El Señor le colme de gracia y de bendición. Y por todos los que han descansado en la paz de Cristo, el Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.